Diálogo 1. Conocí a alguien en una app. ¿Estás sonriendo sola? ¿Qué pasa? Es que estoy hablando con alguien muy simpático. ¿Lo conoces de la universidad? No, lo conocí en una app de citas. Ah, qué bien. ¿Y cómo se llama? Se llama Daniel. Vive cerca y le gusta la fotografía. ¿Ya se vieron en persona? Todavía no, pero hablamos todos los días ¿Y de qué hablan? de música, libros, películas. Tenemos muchas cosas en común. ¿Y cuándo vais a veros? Este sábado vamos a tomar un café en el centro. ¡Qué emoción! ¿Estás nerviosa? Un poco, pero también ilusionada. Seguro que irá muy bien. Cuéntame después. Claro que sí. Diálogo 2. Estoy saliendo con alguien. ¿Cómo va todo con Marta? Muy bien. Llevamos 2 meses saliendo. Me alegro. ¿Cómo la conociste? En una clase de yoga. Ella iba todos los miércoles. ¿Y quién dio el primer paso? Yo le invité a un café después de clase. ¿Y desde entonces? No hemos dejado de vernos. Es muy amable y divertida. ¿Qué hacéis juntos normalmente? Vamos al cine, paseamos, cocinamos juntos. ¿Ya conoces a su familia? Solo a su hermana. Pero en 2 semanas iré a su casa. Eso ya es serio. Sí, estoy muy feliz. Si te gustan los vídeos así, suscríbete y dale like para más. Diálogo 3. Terminamos la relación. ¿Estás bien? Te noto triste. Sí. Bueno, terminé con Javier. ¿Qué pasó? No era lo que yo esperaba. Discutíamos mucho. Lo siento. ¿Fue tu decisión? Fue de los dos. Nos dimos cuenta de que ya no funcionaba. A veces es lo mejor. Sí, pero duele. Estuvimos juntos más de 1 año. ¿Y vais a seguir siendo amigos? No lo sé. Ahora necesito tiempo. Te entiendo. Estoy aquí si necesitas hablar. Solo a su hermana. Pero en 2 semanas iré a su casa. Gracias, de verdad. Diálogo 4. Una discusión entre amigos. ¿Has hablado con Diego? No. Todavía estoy enfadado. ¿Qué pasó exactamente? Quedamos para ir al concierto y al final fue con otros sin avisarme. ¿Le dijiste algo? Sí, y me dijo que se le olvidó escribirme. Uf, eso molesta. Me sentí muy mal. ¿Pero quieres arreglarlo? Sí, solo que necesito un poco de tiempo. Pues cuando estés listo, hablad. La amistad vale la pena. Tienes razón. Diálogo 5. Primer aniversario. ¡Feliz aniversario, amor! ¡Feliz aniversario! ¿Puedes creer que ya pasó 1 año? Pasa volando. Me acuerdo del primer día que salimos. Fuimos a aquel restaurante italiano, ¿te acuerdas? Sí. Estaba tan nerviosa. Y yo me manché la camisa con salsa. Fue un desastre divertido. ¿Qué te parece si vamos hoy al mismo restaurante? Me encanta la idea. ¿Reservaste mesa? Sí, y pedí que pongan velas en la mesa. Eres el mejor. ¿Eh? Diálogo 6. Nuevos amigos en una ciudad nueva. ¿Y cómo te va en Valencia? Bien, pero al principio me sentía un poco sola. Es normal, cambiar de ciudad no es fácil. Sí, pero empecé un curso de cerámica y conocí gente. ¡Qué buena idea! Ahora salgo con un grupo todos los jueves después de clase. ¿Son de tu edad? Más o menos. Hay de todo, pero todos son simpáticos. ¿Y ya tienes alguna amiga cercana? Sí, una chica de Chile. Se llama Mariana. Me alegro mucho. Gracias. Me siento más en casa ahora. Diálogo 7. Planear una cita especial. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo especial este sábado? Claro, ¿qué tienes en mente? Pensaba en una cena romántica y luego ver una película. Suena perfecto. ¿Dónde cenamos?
Hay un restaurante nuevo con comida tailandesa. Nunca he probado eso. Pues es el momento. Ya reservé mesa para las 8. ¡Qué detalle! ¿Y qué película veremos? Hay una comedia que dicen que está muy bien. Genial. Gracias por organizar todo. Me encanta pasar tiempo contigo. Y a mí, contigo. Diálogo 8. Confesar que te gusta a alguien. ¿Puedo contarte un secreto? Claro, dime. Creo que me gusta Marcos. ¿En serio? Eso no me lo esperaba. Es amable, gracioso y me hace reír siempre. ¿Y él lo sabe? Number, solo somos amigos. Por ahora. ¿Piensas decirle algo? No sé. Me da miedo arruinar la amistad. Si él siente lo mismo, puede ser el inicio de algo bonito. ¿Tú crees? Sí, a veces hay que arriesgarse. Lo pensaré. Diálogo 9. Relación a distancia. ¿Cómo va tu relación con Andrea? Bien, aunque la distancia no es fácil. ¿Hace cuánto que vive en Alemania? Casi un año. Nos vemos cada 3 meses. ¿Habláis todos los días? Sí, por videollamada o mensajes. ¿Tienes planes de ir a verla pronto? En diciembre, si consigo vacaciones. ¡Qué ganas, ¿no? Muchas. Pero confiamos el uno en el otro. Eso es lo más importante. Diálogo 10. Apoyar a un amigo triste. ¿Estás bien, Raúl? Te noto apagado. Es que tuve una semana difícil. ¿Quieres hablar de ello? Rompí con Marta. Lo siento mucho. Fue una decisión difícil, pero necesaria. ¿Quieres que salgamos un rato? No tengo muchas ganas, la verdad. Entonces nos quedamos aquí. Te preparo un té. Gracias. Siempre estás cuando te necesito. Para eso están los amigos.